Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe Podcast. Este es el episodio número 192. Nuestro amigo Carlos nos envió una pregunta sobre la justicia de Dios y quiero que recuerden que puedes enviarnos tus preguntas también a nuestro correo electrónico que es preguntas@verdadyfe.com. Carlos nos escribió y preguntó sobre la justicia de Dios aplicada de manera práctica desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de los ateos y desde el punto de vista de los cristianos. Es una pregunta que incomoda a las personas bastante y quiero responder primero desde el punto de vista ateo para luego verlo desde el punto de vista cristiano, que sería el segundo punto de vista. El título de este episodio es ¿La justicia de Dios es justa? Carlos nos escribe así: he escuchado de los ateos que no pueden creer en un Dios que pueda perdonar a los malos segundos antes de morirse por solo decir que se arrepienten. Bueno, lo primero que debemos aclarar es que nadie es perdonado por Dios por solo decir que se arrepienten. Dios perdona el arrepentimiento genuino. Es diferente. Hay veces que incluso alguien puede llorar y pedir perdón y aún así no tener verdadero arrepentimiento en ellos. Puede que lo que temen es a las consecuencias de sus actos, pero el arrepentimiento del que la Biblia habla en griego es metanoia. La palabra arrepentimiento en griego que utiliza la escritura es metanoia y eso significa un cambio abrupto de dirección. Significa que la persona malvada, o sea, los Hitlers de la vida, si 5 segundos antes de morir Dios les concede ese cambio de mentalidad, podrán arrepentirse genuinamente y Dios les salvará. Mira, así lo dijo Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 17, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: a partir de entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Jesús aquí les dice a los pecadores que su arrepentimiento se muestra con el regresar a Dios. Significa que la trayectoria que llevaban en su pecado era en dirección opuesta a Dios. Entonces la metanoia, o sea, el arrepentimiento, no es sentirse culpable meramente, es decidir por una dirección diferente para nuestras vidas, persiguiendo a Dios en vez de a nuestros propios deseos. Si eso sucede, la persona ha encontrado la salvación que Dios ofrece. Dios ha tocado ese corazón. Pero creo que la incomodidad es con relación a los estragos que esa persona dejó atrás, el daño que hizo y todo lo demás. ¿Cómo Dios va a perdonar a un Hitler, por ejemplo? Bueno, Romanos 9, 10 al 15 dice así en la Nueva Traducción Viviente: ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Nosotros necesitamos recordar que Dios muestra su misericordia a quien Él quiere. Si Él quiere perdonar a alguien, ¿quiénes somos nosotros para molestarnos? Este texto que acabo de leerles nos enseña que Dios elige rescatar según su voluntad. No nos debe molestar que algunos sean perdonados y otros no, porque es misericordia de Dios. Todos merecemos un justo castigo. La misericordia de Dios nos debe mover a alabar a Dios por ser tan bueno que ofrece su misericordia sin tener que hacerlo, y sea por nosotros o por otra persona. Pero entiendo que la molestia permanece porque nos preguntamos: ¿y quién pagará por los pecados del malvado arrepentido? Bueno, este texto nos confronta con la realidad de quién es que tiene la autoridad para perdonar y a quién es que se le debe el precio del pecado. Es más, yo podría incluir aquí la pregunta: oye, pero ¿de quién es el cielo? Porque la respuesta a estas tres preguntas es la misma respuesta: Dios. Solo Dios tiene autoridad para perdonar porque es contra Él que pecamos. El cielo es el hogar de Dios, por lo que la entrada al cielo depende de la voluntad de su dueño. El dueño del cielo ha dicho claramente que deja entrar a su casa solo a aquellos que se han arrepentido, o sea, que han pasado por la metanoia de esta manera.
Aquí el ateo brincará porque no le parece justo que esta persona malvada termine bien, mientras los que quedamos continuamos sufriendo por las acciones del que murió y que murió salvo. Pero si volvemos un poco atrás, recordemos que el pecado siempre es contra Dios y todos hemos pecado en alguna manera u otra. Significa que toda la humanidad está en la misma situación precaria de no poder entrar al hogar de Dios. Todos necesitamos el arrepentimiento, esta metanoia. A lo mejor el ateo no ve la justicia en esto porque piensa en términos humanos únicamente. Hay personas que siguen sufriendo por las acciones del malvado arrepentido, pero no recibió el castigo debido. Piensan así. Y esta inquietud es bien importante porque podamos contestarla, así que ya mismito voy a decir algo al respecto. Pero desde el punto de vista del cristiano, bueno, como cristianos, Carlos pregunta también en el correo electrónico que nos envió. Dice, ¿podemos alegrarnos cuando los que nos hieren la pasan mal? ¿Es esa la justicia de Dios? ¿El malvado que se arrepiente a último momento no va a tener consecuencias? ¿Cómo conciliamos el perdón con la promesa de recibir la justicia que algunos con franca razón esperan? ¿Cómo debemos ver y explicar el concepto de la justicia de Dios siendo cristianos? Bueno, inmediatamente que yo leí esta pregunta, que Carlos no las escribe, ¿verdad? No estoy dando el correo completo. Carlos está diciendo las preguntas que le han hecho a él, hermanos en la fe y otros ateos. Así que él está citando aquí. Pero cuando yo leí esta pregunta que él cita, me incomodó de que algún cristiano se alegrara del pecador que sufre. Esto no me parece en nada la actitud que un embajador de Jesús en la tierra debe tener. No podemos alegrarnos del sufrimiento del malvado porque son malvados. Recordemos que todos somos malvados y en necesidad todos de la misericordia de Dios. En realidad lo que debemos hacer es amar a nuestros enemigos. El malvado por el que deseamos que se nos haga justicia es una persona que se encuentra lejos de Dios. Y el mandato de Jesús para nosotros es que amemos a estas personas. Mira cómo lo dice Mateo en capítulo 5, versículos 43 al 48. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes les persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Este texto que acabo de leerle nos muestra que Dios ama a sus enemigos. Por esto es que estamos hablando de este tema hoy. Como ama a sus enemigos, los rescata y los salva. Dios desea que todos se salven. Así lo explica el apóstol Pedro. Si vamos a la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 9, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Y fíjate lo que dice aquí. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Los elegidos que son persuadidos por Dios al arrepentimiento son rescatados y como cristianos tenemos el deber de hacer accesible el mensaje de salvación a todos para que muchos pongan su fe en Jesús. La Biblia enseña que Dios es perfectamente justo, pero ante la salvación de un malvado nos cuestionamos dónde está la justicia. Y la respuesta la encontramos en Jesús. Y esto es lo que les dije anteriormente que íbamos a hablar más adelante. Mira cómo lo dice Romanos capítulo 3 versículos 24 al 26 en la Nueva Traducción Viviente nuevamente. Dice: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial.
y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Este texto enseña que la paga del pecado de todos los transgresores contra Dios fue puesta sobre Jesús en la cruz. Significa que cuando alguno de nosotros es persuadido por Dios a poner su fe en Cristo para la salvación, la cuenta de nuestros pecados es pasada a Cristo, quien ya hizo provisión para pagar cuando se entregó por nosotros en la cruz. Ahí está la justicia. Podríamos decir, bueno, Dios no se queda con nada de nadie. Bueno, es cierto. Jesús pagó nuestras cuentas en la cruz. No se queda con nada de nadie porque Cristo lo paga. Ahora, hoy día, los Hitlers de la vida son vistos como justos a los ojos de Dios si se arrepienten de sus pecados y ocurre esa metanoia en su corazón, poniendo su fe en Cristo. Cuando alguien se ofenda por la salvación gratuita que Dios ofrece al malvado, sería bueno que le podamos recordar a esa persona que la definición de malvados es haber pecado contra Dios. Todos somos malvados. Pero Dios abre sus brazos para recibirnos si nos arrepentimos genuinamente y optamos por regresar a sus brazos. Desde que creó la humanidad, Dios ha querido que nosotros tengamos una relación con Él. Espero que este episodio sea de gran bendición para ustedes. Mi nombre es Rick Lipset. Puedes encontrar nuestro ministerio de apologética en verdadyfe.com. Envíanos tus preguntas como la que contestamos hoy o escríbenos para invitarnos a tu iglesia, congreso o retiro a preguntas@verdadyfe.com. Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, donde te invitamos que des like, subscribe y a la campanita para que seas alertado tan pronto subamos contenido nuevo. Y puedes encontrarnos en formato de podcast por Spotify, Apple Podcast y muchas otras plataformas similares. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión. Saludos.